¿Alguna vez te has preguntado para qué fuiste creado? ¿Te detienes a pensar si tu vida tiene un propósito más grande que simplemente sobrevivir? Cuando la rutina te aplasta y el día a día parece carecer de sentido, la pregunta, ¿por qué existo?, se convierte en un grito interno. En esos momentos de incertidumbre y desasosiego, es fácil caer en el espejismo de creer que tu historia no importa, que eres uno más en la multitud. Pero quiero decirte algo urgente: tu vida tiene un propósito único, un plan divino que trasciende tus planes y tus fracasos. Desde antes de tu concepción, Dios ya te conocía y te amaba. Jeremías 29:11 lo resume con claridad: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No es un verso bonito que memorizar, es una promesa poderosa. Aún en medio de tus errores, tus bajones y tus vueltas en círculos, Dios está orquestando un plan para tu bien. Ese mismo Dios que formó los universos y colocó cada estrella en su lugar, te ve a ti con un interés personal. Te invita a confiar en que tu historia, incluso las páginas más oscuras, forman parte de un argumento maestro que Él escribe. Sin embargo, muchos buscan significado en éxitos pasajeros, un ascenso laboral, una relación que dure o una meta deportiva. Y aunque esas metas pueden ser valiosas, cuando fallan, y fallarán, dejan un vacío aún mayor. El propósito que viene de Dios no depende de circunstancias cambiantes, sino de tu identidad como hijo o hija del Altísimo. Como afirma Proverbios 7:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Tú puedes tener 1000 proyectos, 1000 sueños, pero ninguno se comparará con el plan eterno que Dios traza en tu corazón. Esa es la roca firme sobre la que vale la pena construir tu vida. Quizá estés pensando: perfecto, suena bonito, pero ¿cómo descubro ese plan? El primer paso es reconocer que la fe abre tus ojos a lo invisible. No se trata de buscar una señal espectacular, sino de aprender a escuchar la voz suave de Dios en tu interior. Cuando dedicas tiempo a la oración, al estudio de la palabra y al silencio, tu mente deja de divagar y comienza a alinearse con el propósito divino. Romanos 8:28 promete que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto no significa que todo lo que te suceda sea agradable, sino que, con la perspectiva correcta, cada reto, cada desvío y cada pérdida se convierten en instrumentos para moldearte y llevarte hacia tu llamado. Descubrir tu propósito no es un evento de una sola vez, sino un proceso diario. Requiere valentía para soltar expectativas humanas y abrazar la voluntad divina, incluso cuando no comprendes el panorama completo. Imagina un mosaico: cada pieza por sí sola no dice gran cosa, pero al unirlas, revelan una imagen perfecta. Así actúa Dios con tu vida. A veces permite que pases por pruebas para pulir tu carácter, otras veces te concede victorias para darte confianza. Si mantienes tu mirada en Él, aprenderás a ver tu historia como un mural en construcción, sabiendo que cada capítulo, bueno o malo, encaja en el diseño perfecto de tu Padre. Hoy te invito a dar un paso de fe: deja de buscar propósitos momentáneos y asume que eres más que la suma de tus logros o fracasos. Apuesta por la promesa de Jeremías 29:11. Confía en que hay un plan de esperanza dibujado para ti, y decide alinear tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones con esa verdad. Porque cuando aceptas que tu vida tiene un propósito divino, dejas de ser un viajero perdido y te conviertes en un protagonista con misión clara. Uno de los mayores desafíos al hablar de propósito es esta duda silenciosa que todos enfrentamos: ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es parte del plan de Dios? O peor aún, ¿y si no tengo ningún propósito? Si alguna vez pensaste eso, no estás solo. Todos pasamos por etapas donde sentimos que estamos estancados, caminando sin dirección, dando vueltas sin sentido. Pero la verdad es que Dios no juega a esconderse contigo. Él quiere guiarte. El problema no es que no hable. Es que muchas veces no sabemos cómo escuchar. ¿Y cómo habla Dios? A veces lo hace en el silencio. Otras veces en la inquietud. Otras, en una conversación que parece común, pero que en el fondo te sacude el alma. Y muchas veces, las más claras, habla a través de su palabra. Cuando te sumerges en ella con el corazón abierto, no estás leyendo un libro antiguo, estás dejando que Dios te hable en tiempo real.
Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que cada vez que la lees con intención, estás exponiendo tu mente a la voluntad de aquel que escribió tu historia antes de que nacieras. Pero para escuchar, necesitas detenerte. El mundo corre. Las redes te saturan. Las voces externas te presionan. Y mientras tanto, la voz de Dios no compite por atención, espera que tú la busques. ¿Estás dedicando tiempo a escucharla? ¿O solo estás reaccionando al caos del día? El propósito no se revela en medio del ruido, se discierne en la calma, en la oración, en la honestidad contigo mismo. Jesús lo hizo. Antes de tomar decisiones clave, se apartaba a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba escuchar al Padre, ¿cuánto más tú y yo? Ahora bien, incluso cuando comenzamos a percibir señales del propósito, la duda aparece. Una voz interior empieza a decirte, no eres lo suficientemente bueno, eso no es para ti, ¿quién te crees que eres? Esa voz no viene de Dios. Esa voz viene del miedo, del pasado, de heridas que aún no sanan. Pero tu propósito no está basado en tus capacidades, sino en el llamado de Dios. Él no elige a los capacitados. Capacita a los que elige. Lo hizo con Moisés, con David, con Pablo, y lo hará contigo. No ignores las pequeñas señales. A veces, Dios te empuja suavemente a servir, a hablar, a moverte en cierta dirección. Quizás no es espectacular. Quizás es algo tan sencillo como consolar a alguien, escribir un mensaje, compartir tu historia. Pero esas acciones simples son puertas. Y cuando las cruzas con fe, otras se abren. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa es promesa pura, Él te guiará. Si sientes una inquietud constante hacia algo, si hay un deseo que no desaparece con el tiempo, si hay una carga en tu corazón que te hace soñar despierto, no lo ignores. Puede ser parte del plan. No tienes que tenerlo todo claro. Solo tienes que dar el primer paso. Y sí, habrá miedo. Habrá inseguridad. Pero la fe no elimina la duda, la supera. Cada vez que te levantas pese a tus dudas, estás construyendo una vida con propósito. Porque el enemigo de tu destino no es el fracaso, es la parálisis. Es quedarte donde estás, esperando una señal perfecta que nunca llegará. Dios no está buscando perfección. Está buscando disposición. Y si tú estás dispuesto, entonces estás exactamente donde tienes que estar. A partir de hoy, no le preguntes más a Dios si tienes un propósito. Pregúntale cómo puedes empezar a vivirlo. Descubrir tu propósito es solo el comienzo. El verdadero reto es permanecer en él cuando las cosas no salen como esperabas. Y créeme, van a venir pruebas. Dudas. Puertas cerradas. Personas que no creen en ti. Circunstancias que te harán pensar que te equivocaste de camino. Pero aquí va una verdad directa, si lo que haces no enfrenta resistencia, probablemente no tiene propósito eterno. Cada persona que ha sido llamada por Dios ha enfrentado oposición. Moisés tenía un pasado que lo perseguía. José fue vendido por sus hermanos. Esther arriesgó su vida por su pueblo. Pablo fue encarcelado y perseguido. ¿Cuál es el punto? Que cuando cargas un propósito verdadero, también cargas una guerra invisible. Porque el enemigo no se preocupa por quien no tiene dirección. Pero cuando decides caminar en fe, el infierno se inquieta. Y aquí es donde muchos abandonan. Cuando llega la traición, el rechazo, la pérdida, la crítica o la frustración, empiezas a pensar que quizá esto no era parte del plan de Dios. Pero, ¿quién dijo que el propósito es un camino recto y cómodo? El propósito duele. El propósito exige. El propósito te saca de tu zona segura para formarte en carácter, en fe y en humildad. Porque no puedes sostener un destino grande con un corazón débil. Tal vez hoy estás enfrentando uno de esos momentos en los que piensas, no entiendo por qué me está pasando esto. Puede ser una crisis familiar, una caída emocional, un rechazo laboral, una traición inesperada. Lo primero que debes saber es que no estás solo.
Y lo segundo, que eso no cancela tu propósito. De hecho, puede ser el momento exacto en el que Dios está construyendo tu mayor fortaleza. Romanos 8:28 lo deja claro: todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso las que duelen. Incluso las que no entiendes. Incluso las que quieres olvidar. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna decepción. Todo lo que viviste, si se lo entregas, Él lo transforma en parte de tu destino. Uno de los mayores obstáculos es la comparación. Miras la vida de otros y piensas que van más rápido, que tienen más claro su camino, que son más útiles o más bendecidos. Y eso apaga tu fe. Pero escúchame bien, tú no estás en una carrera contra nadie. Tu propósito es único. Tu tiempo es único. Y lo que Dios hará contigo no se parece a lo que está haciendo con nadie más. Gálatas 6:4 nos lo recuerda: examina cada uno su propia obra, entonces tendrá motivo de orgullo respecto de sí mismo, y no en comparación con otro. Otro obstáculo, tu pasado. El enemigo te va a recordar cada error, cada caída, cada decisión que te alejó de Dios. ¿Y sabes qué? Él tiene razón, hasta que llega la gracia. Porque tu pasado ya fue perdonado. Ya no te define. No borra tu llamado. Jesús no llamó a los perfectos. Llamó a pescadores, a cobradores de impuestos, a mujeres despreciadas. Y los transformó. Y contigo quiere hacer lo mismo. Así que sí, el camino puede ser duro. Sí, hay momentos de silencio, de oscuridad, de frustración. Pero cada batalla forma tu carácter. Cada obstáculo vencido refuerza tu fe. Y cada cicatriz se convierte en parte de tu testimonio. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será evidencia de que Dios estaba formando a alguien más fuerte, más maduro y más preparado para lo que viene. No te bajes del proceso. No sueltes lo que Dios te mostró solo porque se puso difícil. Tu propósito sigue en pie. Tu llamado sigue vivo. Y lo que quiere destruirte, Dios lo usará para formarte. Uno de los mayores bloqueos que enfrentamos al vivir con propósito es la necesidad de tenerlo todo claro. Queremos ver el mapa completo antes de movernos. Queremos garantías, seguridades, confirmaciones. Pero si hay algo que Dios enseña una y otra vez en la Biblia es esto: no necesitas entenderlo todo para obedecer. Solo necesitas dar el siguiente paso. Abraham es el ejemplo perfecto. Dios le dijo que saliera de su tierra, de su zona segura, y se fuera a una tierra que Él le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Por la fe Abraham obedeció, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. No tenía un plan en la mano. No tenía un mapa. Solo una palabra. Pero esa palabra fue suficiente. Tú no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar a caminar. Solo necesitas tener una dirección. Una convicción. Una pequeña chispa de fe. Porque el propósito de Dios se revela mientras caminas, no mientras esperas sentado esperando que todo se alinee. Él te guía paso a paso, no con una linterna de largo alcance, sino con una lámpara a tus pies, como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Te has detenido porque no ves lo que sigue? ¿Estás esperando señales perfectas antes de tomar acción? Es momento de avanzar. De dejar de aplazar lo que Dios ya puso en tu corazón. Muchas veces el siguiente paso es tan simple como escribir, servir, empezar algo pequeño, decir que sí a una oportunidad que no parece ideal pero que abre una puerta. No te subestimes. No subestimes lo que Dios puede hacer con pasos pequeños dados con fe firme. Lo más poderoso que puedes hacer por tu propósito no es tener un plan perfecto. Es ser constante. Porque el éxito espiritual no viene del que empieza con fuerza, sino del que sigue cuando nadie aplaude. Cuando no ves resultados inmediatos. Cuando dudas de ti mismo. Ahí es donde se construye el verdadero propósito.
Y ten esto claro, caminar con Dios no es una línea recta. Habrá desvíos. Habrá retrasos. Habrá días en los que te preguntes si estás perdiendo el tiempo. Pero la fidelidad no se mide por el fruto visible, sino por la obediencia. Si haces lo que Dios te pide hacer hoy, aunque sea poco, estás caminando en propósito. Como dice Zacarías 4:10, no desprecien estos pequeños comienzos, porque el Señor se alegra al ver la obra comenzar. Muchas personas se paralizan por miedo a equivocarse. ¿Y si no es esto? ¿Y si me salgo del plan de Dios? Escucha esto, Dios no es un tirano. Es un padre. Y los padres guían, corrigen, acompañan. Si tu corazón está dispuesto, si tu intención es honrar a Dios, Él se encargará de enderezar tus pasos, incluso si te desvías. Proverbios 3:6 lo afirma, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No te obsesiones con llegar. Ocúpate en caminar. Ocúpate en obedecer. Porque el verdadero éxito no es cumplir una meta. Es vivir cada día conectado con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y muchas veces, mientras caminas fielmente en lo ordinario, Dios te sorprende con lo extraordinario. Así que aunque no veas la foto completa, aunque no tengas el control, da ese paso. El que sabes que tienes que dar. Y repite esto en tu interior, no lo veo todo, pero confío en quien lo ve. Porque si Dios va delante, el camino ya está trazado. Solo necesitas caminar. Tal vez pasaste años de tu vida sintiéndote fuera de lugar. Quizás cometiste errores que te alejaron de Dios. O tal vez simplemente te acostumbraste a sobrevivir, pero no a vivir con dirección. Hoy quiero que lo escuches con claridad, tu propósito no está cancelado. Lo que Dios planeó para ti sigue en pie. Y no importa cuántas veces caíste, ni cuántas puertas se cerraron, ni cuánto tiempo perdiste. Mientras haya aliento en tu cuerpo, hay una misión por cumplir. Muchos creen que el propósito es para los fuertes, los llamados, los preparados. Pero lo hermoso del reino de Dios es que Él no llama a los perfectos. Llama a los dispuestos. Y si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, es porque Dios aún te está hablando. No ha terminado contigo. De hecho, está empezando algo nuevo. Isaías 43:19 dice, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no solo repara vidas rotas. Las reconstruye desde cero. Él no recicla lo que fuiste. Te transforma completamente. Y cada etapa de tu vida, las caídas, los logros, los errores, las pérdidas, formaron parte de ese proceso. A veces te preguntas por qué las cosas no sucedieron como querías. ¿Por qué puertas que parecían correctas se cerraron? ¿Por qué personas que amabas se fueron? ¿Por qué te sentiste invisible por tanto tiempo? Pero hoy puedes empezar a ver esas heridas con otra perspectiva. Porque todo lo que parecía romperte, te estaba preparando. La fe no solo se trata de creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. De tomar su palabra como verdad, aun cuando tu realidad grite lo contrario. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso significa que tu llamado no caduca. Que el plan no se canceló por tu pasado. Que tus errores no son más grandes que su gracia. Ahora, es tu turno. No puedes seguir esperando el momento perfecto. No puedes seguir apagando la voz que te dice, hay más para ti. Porque sí, hay más. Más propósito. Más impacto. Más fruto. Pero necesitas tomar una decisión, ¿vas a seguir existiendo, o vas a empezar a vivir? Toma lo que tienes. Lo poco o mucho que sabes hacer. Tus dones, tus heridas, tus pasiones, tus experiencias. Todo eso puede ser usado por Dios si lo entregas. Porque tu historia, completa, con todo y caos, es útil en las manos correctas. Y Dios no necesita una historia perfecta.
Solo necesita un corazón dispuesto. Así que levántate. Tal vez con miedo. Tal vez sin todas las respuestas. Pero levántate. Porque este es tu tiempo. Porque si Dios te trajo hasta aquí, no fue para dejarte a medias. Fue para mostrarte que lo mejor todavía está por escribirse. Y tú no estás solo. Dios va contigo. Él abre caminos. Él redime el pasado. Él llena el presente. Y Él garantiza un futuro con propósito. Hoy puedes comenzar de nuevo. No como alguien que duda de su valor, sino como alguien que ha sido marcado por la gracia y empujado por un llamado que no se puede ignorar. No te preguntes más si puedes. Cree que con Dios, sí vas a lograrlo. Tu propósito está vivo. Tu historia está en movimiento. Y lo mejor, aún no ha llegado.